Cómo echar fuera los malos espíritus. Eran las 3 de la mañana, dijo Bretagne. Me di media vuelta en la cama y extendí la mano para tocar a mi esposa. Ella no estaba allí. Con estas palabras mi amigo comenzó su relato de cómo aprendió a dominar al diablo. Pensé que ella debía de haberse levantado por alguna razón. Él continuó. Estaba preocupado, pues ella había estado actuando en forma extraña durante semanas. Rápidamente la busqué por todos los dormitorios y el baño. Luego corrí al sótano para ver si había bajado hasta allí por alguna razón, pero mi esposa no se encontraba en ninguna parte de la casa. Se me oprimió el corazón. Ella había estado enferma y durante los últimos meses parecía sufrir mentalmente. Parecía no tener interés en vivir. A pesar de que yo había orado mucho, ella había empeorado visiblemente. Nada de lo que yo dijese o hiciese parecía tener algún efecto sobre mi esposa. Corrí al dormitorio y rápidamente me puse la ropa y los zapatos. Agarré un abrigo y me dirigí a la puerta principal. Durante todo ese intervalo de tiempo me mantuve repitiendo: Dios mío, líbrala de cualquier peligro. Por favor, no permitas que llegue a lastimarse. Cuando abrí la puerta para salir, mi esposa estaba allí, de pie, mojada, con los ojos desorbitados y con su cabellera cayéndole sobre el rostro. Ella había estado afuera bajo la lluvia, vistiendo únicamente la camisa de dormir y las zapatillas, que las tenía ahora empapadas y enlodadas. Me acerqué a ella y la traje hacia mí, tratando de serenar la ansiedad de mi voz, preguntándole al mismo tiempo: ¿Dónde has estado? Me has tenido preocupado. Me respondió que había salido a dar un paseo por el bosque, que no tenía sueño y que había pensado que le haría bien. Mi esposa nunca había hecho algo tan peligroso como esto. Por la expresión extraña de sus ojos y por el total desconocimiento de la gravedad de lo que había hecho, llegué a temer que estuviese muy mal. En realidad parecía estar próxima a sufrir un colapso. La rodeé con mi brazo y le hice entrar al dormitorio. Permanecí junto a ella hasta que se puso ropa seca y se metió a la cama. Cuando percibí de que se había dormido, me levanté. No podía dormir, ni siquiera podía estar quieto. Innumerables preguntas cruzaron por mi mente. ¿Qué le irá a suceder? ¿Qué hará ella? ¿No hay respuesta? Algo tenía que hacerse, pero ¿qué? Yo había estado pidiendo a Dios que la ayudase. Curala, Dios mío, por favor, curala. Hazlo, Señor, hazlo en el nombre de Jesús. Yo había orado insistentemente, pidiendo su sanidad. De pronto recordé la escritura: He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. ¿Es posible que Dios estuviera sugiriéndome que enfrentase este problema de otra manera? Quizás yo debía usar hasta lo último de mi poder antes de pedir su ayuda. Entonces me puse a orar pidiendo a que Dios me guiase. Mientras caminaba por el cuarto a esas horas de la madrugada, buscando alguna respuesta de Dios, algún arma para usar contra el diablo, pues yo tenía la certeza de que él estaba subtresiciamente obrando en contra de la salud de mi esposa, estas palabras de Jesús vinieron a mi mente: ¿Por qué viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí? Juan 14:30. Como el ahogado que se agarra desesperadamente del salvavidas que se le arroja, yo me agarré de estas palabras. Cambié de actitud. Esta vez mis palabras no imploraban, tampoco eran palabras de alabanza, porque esta vez yo no me dirigía a Dios, sino al diablo. Una vez tras otra le decía a Satanás: tú no tienes poder sobre ella, tú no tienes nada en ella no se pertenece a sí misma, ella pertenece a Jesucristo, quien pagó un precio por ella. Tú eres un intruso. Mientras caminaba de un lado a otro del cuarto, no paraba de repetir estas frases en voz muy alta. Luego me puse más agresivo,
Posiblemente lo que había abierto la puerta a Satanás en nuestra casa no tenía que ver con mi esposa, sino conmigo. Tal vez era mi alma lo que él buscaba. Él sabía del gran amor y preocupación que yo sentía por ella, y hasta casi parecía que trataba de negociar conmigo usándola a ella como precio. Entonces fue cuando cobré más y más arrojo. Nunca tendrás algo de mí. Ambos pertenecemos a Jesús. Nuestras vidas y nuestros bienes están dedicados a Él. Tú no tienes poder sobre ninguno de nosotros. Tú no tienes poder sobre nada en esta casa. Tú no tienes nada que hacer aquí. Física, mental y espiritualmente batallé por una hora, diciéndole al diablo que mi sangre y la de mi esposa eran bienes comprados por Jesucristo. Sentí entonces claramente la presencia del diablo en esa sala. Tenía la certeza de que me encontraba cara a cara con él, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que yo tenía el poder de Jesús para enfrentar y alejar al enemigo. Mi poder era superior al de mi enemigo, y Jesús me había dicho que nada por ningún motivo me dañaría. Lucas 10:19. Finalmente, a medida que la seguridad de la victoria que Jesús me impartía se apoderaba de mi cuerpo y de mi mente, caminé hacia la puerta, la abrí y me dirigí al diablo, exactamente como si él hubiese estado allí materialmente presente. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas. Y él se fue. Inmediatamente sentí que su presencia se fumaba de la habitación. Esa fue una sensación tan clara como la que había experimentado anteriormente cuando percibí su presencia en mi espíritu. Ahora también, mediante mi espíritu, yo sabía con toda seguridad que el diablo se había ido. Parecía que el cuarto, que poco antes había estado deprimentemente oscuro, de repente se hallase completamente iluminado. Caminé hacia el dormitorio y me dirigí a la cama de mi esposa. Ella se había despertado al oírme hablar en alta voz, pero en su faz había una sonrisa y una luz iluminaba su mirada. Hacía mucho tiempo que no veía esa luz en sus pupilas. Hoy ella está mentalmente tan saludable como lo estuvo desde aquel instante, aquella mañana cuando Jesucristo nos demostró su victoria sobre el diablo. Mi amigo Earl Brittain aprendió que las fuerzas del diablo están aumentando y que hechos extrañamente peligrosos ocurren en todas partes del mundo. Por eso, en estos últimos tiempos, es importante tener siempre presente la promesa de Dios cuando dice: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Debemos valientemente encarar el hecho de que Satanás en estos últimos tiempos está haciendo su más vil y más fuerte trabajo. Pero también tenemos que recordar que el Espíritu de Dios es más fuerte que el del enemigo. Como creyentes no necesitamos preocuparnos de Satanás o sentirnos desalentados por sus tácticas. Por el contrario, tenemos el derecho y el deber de desafiar al diablo con arrojo en el nombre de Jesús. En mi nombre, Jesús prometió, echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Tenemos el poder del nombre de Jesús a nuestra disposición. Algunas veces Satanás trata de engañarnos, induciéndonos a creer que el pecado es un placer. Desgraciadamente es placer únicamente al principio, antes de verificar que nos hemos convertido en su esclavo. En realidad, los demonios andan detrás de las actividades ateas y de los elementos destructivos que abundan en el mundo de hoy. Los demonios despiertan en el hombre la afición por la bebida, por las drogas y a la delincuencia. Todo esto causa que la gente se descontrole y cometa actos vergonzosos de inmoralidad. Los demonios desbaratan hogares y arruinan matrimonios. Los demonios siempre contribuyen a las grandes peleas y pesares, a la amargura, al dolor, a la violencia y a la confusión que cada día aumenta alrededor nuestro. Hasta los hombres de ciencia, los psiquiatras y los médicos reconocen que alguna fuerza sobrenatural y extraña se ha desatado en esta hora crítica.
Especialmente nosotros, los creyentes, no debemos ignorar las tretas que Satanás usa para torcer y confundir la mente humana, para saturar las vidas de corrupción y suciedad y arrastrar las almas en una eternidad sin Cristo, donde hay lloro y crujir de dientes. Necesitamos reconocer a nuestro enemigo por lo odioso y feo que es él, causante del sufrimiento y dolor del mundo. Solo así podremos luchar osadamente contra el diablo y sus demonios usando nuestras armas de guerra, la palabra de Dios, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. El diablo es nuestro adversario. Él es el ladrón que viene a robar, matar y destruir. La Biblia dice que el diablo es nuestro enemigo y debemos tratarlo como tal. Sin embargo, muy poco es lo que se enseña en cuanto a esto. Una gran parte del ministerio de Jesús, más o menos una cuarta parte, se dedicó a echar fuera los demonios. Podríamos hasta llegar a pensar algunas veces, cuando escuchamos un sermón cualquiera, que los demonios ya no existen o que se han aglomerado alrededor de los barrios bajos de la ciudad o se encuentran engañando a los miembros de alguna otra denominación. No puedo concebir que se pueda trabajar hoy con éxito o que los creyentes puedan salir siempre victoriosos, a menos que conozcan que la fuente de sus peligros está en el poder del diablo y que nuestro poder para dominarlo está en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Cuanto más pronto reconozcamos que hasta el mínimo aire que nos rodea está lleno de fuerzas hostiles que atentan destruir nuestra asociación con nuestro Padre Celestial y privarnos de nuestra utilidad en su servicio, tanto mejor será para nosotros. Ignorar la existencia de los demonios solo le da al adversario una mayor ventaja sobre nosotros. En mis viajes como evangelista he descubierto que la gente está ansiosa de pertenecer al Señor. Desea salvarse, pide humildemente pero vehementemente una vida eterna, pero es incapaz, mucha de ella, de romper las cadenas que atan al pecado. Cientos de personas han expresado su sincero deseo de salvarse. Han dicho, no puedo hacerme cristiano, aunque lo deseo, porque hay algo que me lo impide. Me encontré con un joven como este en Lodi, California. Él deseaba salvarse, pero un poder invisible lo retenía. Yo simplemente le coloqué la mano sobre el hombro y le dije, en el nombre de Jesucristo, yo ordeno que se rompa el poder que te retiene. Ahora, en su nombre poderoso, oremos. Con lágrimas de alegría él obedeció. Después de que ese hombre se salvó, yo me quedé maravillado por el efecto. Un sentimiento de temor reverente me invadió al descubrir que era capaz de ejercer, mediante una simple orden en el nombre de Jesús, este maravilloso poder, y desde aquel momento he venido verificando muchos resultados asombrosos en los servicios de evangelización mediante el uso de su nombre. En mi nombre tú echarás fuera a los demonios. En el nombre de Jesús hemos roto el poder de los demonios en nuestras reuniones, en los hogares y algunas veces en comunidades enteras. Como creyentes, nuestro combate no es contra carne y sangre, sino contra los principados y poderes de los lugares celestiales. Nuestra guerra es contra los demonios de todas las categorías, clases y autoridades. Ellos están atacando a la humanidad entera y especialmente están desafiando a los hijos de Dios. He orado con hombres que estaban arrojados por vicios como el tabaco, el licor, las lujurias. En el nombre poderoso de Jesús los he visto libertarse, casi siempre en el mismo momento. He encontrado a muchos creyentes que eran incapaces de testificar con libertad en las reuniones públicas, personas que sentían sellados sus labios mientras que sus corazones clamaban pidiendo libertad. Siempre he usado el nombre de Jesús y he ordenado que se rompa el poder del diablo, y los testimonios han sido restituidos, dando el poder a la oración. ¡Cuánta alegría viene a nuestras vidas mediante el nombre liberador de Jesucristo! 3 cosas se necesitan para liberarse y para vencer a los demonios. Primero,
debemos ser hijos de Dios. Segundo, no debemos guardar en nuestros corazones ningún pecado sin confesar o perdonar, porque si así fuese, los demonios se burlarán de nuestras oraciones. Tercero, debemos conocer el poder del nombre de Jesús y aprender a usarlo. Lee cuidadosamente el libro de los Hechos y nota cómo usaban los discípulos su nombre. Si tu propia vida ha sido derrotada y te sientes acorralado por el poder del adversario, levántate en el nombre omnipotente de Jesús, lánzate contra el enemigo haciéndolo retroceder, consigue tu liberación y a liberar a otros. Casi nunca había orado por los enfermos para echar fuera demonios durante mi ministerio, hasta que recibí la revelación de la autoridad del nombre de Jesús. Cuando aprendemos a usar el nombre de Jesús de acuerdo a la palabra, con el poder del Espíritu, tenemos el secreto que conmovió al mundo a través de los apóstoles. En 2 Tesalonicenses 1:2, Pablo ora que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. ¿Cómo podía su nombre ser glorificado más en nosotros que usándolo como lo usó la iglesia primitiva? ¿Cómo echar fuera a los malos espíritus? 1. Conoce a tu enemigo. No ignoremos sus maquinaciones, las de Satanás. 2 Corintios 2:11. Aprende mediante el Espíritu a distinguir la presencia y la obra de los espíritus malignos. 1 Corintios 12:10. 2. Conoce tus derechos. Tú eres vencedor, porque has vencido todas las maquinaciones de Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de tu testimonio. Apocalipsis 12:11. Cristo te ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del diablo. Lucas 10:19. Atrévete a usarlos. 3. Tu razonamiento para conseguir una victoria segura es que Jesús derrotó a Satanás y le quitó toda autoridad, y se constituyó en el eterno vencedor. Cristo está en ti. Es lo que cuenta en esta verdad inamovible. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Diariamente usa esta verdad como tu testimonio personal. 4. Con valentía repite la palabra de Dios contra Satanás, como lo hizo Jesús. Mateo 4. La palabra es el arma número 1. 2 Corintios 10:4. Cuando el enemigo se acerca como un río, el Espíritu de Jehová levanta bandera. Así se usa la palabra contra él. Isaías 59:19. Proclama la palabra en alta voz y a menudo para ahuyentar al enemigo. 5. Hay cautivos alrededor de ti que deben ser desatados, de cada una de las cadenas de Satanás. Lucas 13:16. En el poderoso nombre de Jesús, tú puedes convertirte en un instrumento de Dios para libertar a la gente de toda clase de espíritus malignos. 6. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, espíritus malignos. Marcos 16:17. Di, en el nombre de Jesús, yo les ordeno, espíritus malignos, que salgan. Mantente en tu terreno sin temor y sin vacilar. Los espíritus malignos saben que deben someterse al nombre de Jesús. Lee Filipenses 2:9-11. 7. Niégate a ser el basurero de Satanás, en donde los espíritus malignos producen desórdenes mentales y nerviosos, tristeza, desánimo y depresión, enfermedades físicas y afecciones, ataduras espirituales. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. 8. Proclama el poder de la sangre de Jesús. Vive bajo la sangre caminando en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Valientemente usa la palabra de Dios contra Satanás. Estamos librando una verdadera batalla. Efesios 6:12-16. Echar fuera a los malos espíritus es actuar en el invisible reino del espíritu,
donde tú descansas sobre la unción del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús. Lee Lucas 4, 18 al 19 y Hechos 10, 38. Vístete con toda la armadura de Dios. Vuélvete audaz contra los malos espíritus en el nombre de Jesús. Tú eres más que vencedor mediante Cristo. Romanos 8:37. La victoria es segura por medio de Jesús.